Buenas muchachos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Esta vez vamos a estar viendo el taller número 10, perdón, el tema de prueba de hipótesis, la parte B. ¿Ok? En esta parte veremos las comparaciones entre dos muestras independientes o dos muestras dependientes. ¿Okay? Aquí en estas pruebas de hipótesis nosotros vamos a usar esas dos muestras para decidir si provienen o no de la misma población. ¿Okay? Entonces, nosotros para realizar estas pruebas, generalmente vamos a asumir que las varianzas son iguales, a menos que realicemos la prueba de Fisher y nos indique lo contrario. ¿Okay? Muchas veces puede ser necesario verificar con la prueba de Fisher a ver si tienen varianzas iguales. ¿Okay? Entonces, los tres contextos que vamos a estar viendo en el día de hoy son los siguientes. Vamos a ver pruebas de hipótesis cuando las muestras son independientes con varianzas poblacionales conocidas. También vamos a ver cuando las muestras son independientes pero con varianzas poblacionales desconocidas. Y el tercer contexto que va a ser cuando el muestreo se realiza sobre un mismo objeto o sujeto en dos ocasiones diferentes. Aquí nos estamos refiriendo a las muestras dependientes. ¿Ok? Entonces vamos a ver, estas son las ecuaciones que vamos a estar utilizando el día de hoy para las muestras independientes con varianzas poblacionales conocidas. Aquí tenemos, cuando tenemos iguales varianzas, vamos a estar utilizando esta ecuación y para varianzas diferentes. ¿Ok? Entonces aquí tienen estas dos ecuaciones cuando tenemos la varianza poblacional conocida. ¿Ok? En la parte B, las muestras independientes con igual varianza desconocida. Vamos a estar utilizando entonces esta ecuación. Aquí puede variar, puede ser z calculado o t calculado, dependiendo si la muestra es pequeña o grande. ¿Sí? Cuando son muestras pequeñas, recuerden, y no conocemos los datos de varianza poblacional, entonces utilizamos la t, la variable de t. En los otros casos, entonces, la variable de z. Como ustedes ven, aquí nos piden utilizar la desviación ponderada. ¿Okay? Entonces, aquí en esta ecuación vamos a primero calcular la desviación ponderada. Aquí tienen que agregarle un -2. Creo que en la guía se quedó por fuera. Sería n1 más n2 menos 2. Esto es para sacar los grados de libertad de las dos muestras. Entonces sumamos el tamaño de la muestra 1 más el tamaño de la muestra 2 menos 2. Muy bien, entonces luego de que nosotros aquí sacamos la desviación ponderada, podemos reemplazar este valor, el resultado que nos dé, entonces acá en esta fórmula. Bien, entonces recuerden, aquí para sacar la desviación ponderada hay que sacar la raíz. A veces se les queda por fuera. Entonces vamos a restar el tamaño de la muestra menos 1 por su desviación estándar al cuadrado, más el tamaño de la muestra número 2 menos 1 por la desviación al cuadrado, entre en el denominador entonces los grados de libertad de ambas muestras. Ese resultado lo vamos a reemplazar acá, donde me piden restar el promedio de la muestra 1 menos el promedio de la muestra 2. No cambien las posiciones, deben ser así, ¿ok? Promedio de la muestra número 1 menos el promedio de la muestra 2 entre la desviación ponderada por, aquí hay que sacar raíz cuadrada de tamaño de la muestra 1 por tamaño de la muestra 2 entre tamaño de la muestra 1 más tamaño de la muestra número 2. Ok, muy bien. Entonces,
Para el tercer contexto, que son muestras independientes pequeñas con varianzas diferentes, aquí tenemos entonces la otra ecuación. Y en muestras dependientes o apareadas tenemos esta siguiente ecuación que vamos a explicar entonces más adelante, que es esta de, ¿ok?, entre la desviación estándar entre el raíz de n. Muy bien, vamos a comenzar con los problemas de la práctica para asimilar mejor entonces estas ecuaciones y cómo utilizarlos en las pruebas de hipótesis. Vamos con el primer problema, donde nos dicen que es un muestreo a partir de poblaciones con distribución normal, es decir, varianza de poblaciones conocidas. Bien, entonces ahí mismo me están diciendo cuál fórmula voy a usar. Si es un muestreo de población con varianza poblacional conocida, entonces esta es la fórmula que vamos a utilizar en caso de que sean igual varianza o diferentes varianzas. Entonces vamos a ver eso. Dice el problema: varios investigadores desean saber si los datos que reunieron proporcionan evidencia suficiente que indique una diferencia en las concentraciones medias de ácido úrico en suero entre individuos con síndrome de Down. Los datos constan de las lecturas de ácido úrico en el suero de 12 individuos con síndrome de Down y 15 individuos normales. Las medias nos indican la media para la muestra 1 y la media para la muestra 2 respectivamente. Suposiciones nos indican que debemos suponer que los datos constituyen dos muestras aleatorias independientes, cada una extraída de una población con distribución normal y con varianza igual a 1 miligramo al cuadrado entre 100 mililitros al cuadrado. Entonces ya me están diciendo que la varianza es igual, que supongamos que la varianza es igual. Entonces la ecuación que vamos a utilizar va a ser esta primera ecuación. Bien, entonces vamos a proseguir acá. Recuerden los 7 pasos para las pruebas de hipótesis. ¿Okay? Empezamos con el primero. Vamos a formular nuestra hipótesis. Siempre vamos a tener dos hipótesis, ¿sí?, la nula y la alterna. Entonces, para la hipótesis nula siempre vamos a mostrar una similitud o una igualdad. Entonces aquí vamos a decir que el promedio de la muestra 1 va a ser igual al promedio de la muestra 2. ¿Okay? En la hipótesis alterna siempre nos vamos a fijar en lo que nos pide el enunciado del problema. Ellos decían, acá dice, varios investigadores desean saber si los datos que reunieron proporcionan evidencia suficiente que indique una diferencia en las concentraciones medias de ácido úrico. Entonces desean saber si hay o no hay diferencia. Por ende, nuestra hipótesis alterna va a ser el promedio de la muestra 1 es diferente a la muestra 2, al promedio de la muestra 2. ¿Ok? Entonces, luego que ya tenemos el paso 1, pasamos al siguiente, que es buscar el nivel de significancia. Si me lo da el enunciado del problema, entonces perfecto. Si no, entonces escogemos un nivel de significancia con el que vamos a trabajar. En este caso, como el enunciado no me lo proporcionaba, entonces yo elegí trabajar con el nivel de significancia al 5% o el 0,05. ¿Okay? Muy bien. Entonces, aquí es nuestro valor crítico. Para el tercer paso es escoger, identificar cuál variable vamos a utilizar. Como tenemos la varianza poblacional, ¿okay?, a pesar de que son muestras pequeñas, vamos a usar la variable de z. ¿Sí? Entonces voy a buscar mi valor crítico
para Z cuando voy a usar un nivel de significancia al 5%. Entonces, tengo que es 1,96. Ya tengo mi valor crítico. Vamos a sacar el valor calculado. Recuerden que esta es una hipótesis, una prueba de hipótesis bilateral, porque en mi hipótesis alterna me están diciendo que es diferente, ¿ok? Que ambas son diferentes. Entonces esto quiere decir que puede ser un valor tanto mayor como menor. Entonces es una prueba de hipótesis bilateral. Entonces aquí cuando voy a calcular mi valor crítico va a ser Z para alfa medio, ¿ok? Entonces tenemos que es 1,96. Muy bien, entonces vamos a sacar nuestro valor calculado, que es el siguiente paso. Bien, aquí en el siguiente paso entonces tenemos aquí la fórmula y vamos a reemplazar los datos por lo que nos da el enunciado. Reemplazando datos, tenemos que el promedio de la muestra 1 es 4,5, el promedio de la muestra 2, 3,4, el sigma, o sea, la varianza de la población, que es igual a 1. Acá tenemos entonces N1, que son 12, y N2, que son 15 individuos. Okay. Reemplazamos, realizamos esta operación matemática y nos da el resultado de 2,8402. Okay. Entonces, el siguiente paso es tomar una decisión estadística comparando mi valor calculado con el valor crítico. Entonces yo estoy viendo aquí que mi valor crítico es menor que mi valor calculado. Por ende, entonces voy a rechazar la hipótesis nula. ¿Okay? Entonces ustedes aquí van a redactar en forma completa en su informe. Se rechaza la hipótesis nula porque mi valor crítico es menor que el valor calculado. Entonces quiere decir que sí hay diferencias. Muy bien, entonces sabiendo eso, que rechazamos la hipótesis nula, vamos a concluir. El siguiente paso es redactar nuestra conclusión dependiendo de la pregunta que se nos hizo en el enunciado. Entonces, aquí redactamos la media de concentración de ácido úrico en suero entre individuos con síndrome de Down es diferente. ¿Ok? Entonces, luego que ya redactamos la conclusión, el último paso aquí en la prueba de hipótesis es calcular mi grado de significación o el valor de P, o sea, el valor de probabilidad. Entonces vamos a calcular la probabilidad de que mi Z crítico sea mayor que el Z calculado. En este caso, mi Z calculado que es de 2,8402, ¿sí? Entonces, como es un valor mayor a este, necesito restar de 1, ¿ok? Entonces, voy a buscar, me dirijo a mi tabla a buscar el 2,84. Aquí tengo mi tabla de Z. Ok, 2,84. Tenemos que es 0,997. Este va a ser el valor que voy a utilizar para reemplazar acá. Sería 1 menos 0,9977. Me va a dar 0,0023. Al ser una prueba de hipótesis bilateral, ¿sí? Me fijo aquí en la hipótesis alterna. Como es bilateral, tengo que multiplicar aquí mi probabilidad por 2. Entonces, al multiplicar por 2, tengo que me da 0,0046, es decir, aproximadamente 0,46%. Entonces, la probabilidad de que las concentraciones de ácido úrico en suero de esta muestra sea estadísticamente igual a lo especificado es menor del 1%. ¿Sí? Entonces ustedes van a contestar en respuesta completa, redactan en su informe.
Muy bien, aquí tienen entonces el primer ejemplo de la práctica donde estamos aplicando la ecuación cuando nos presentan muestras independientes con varianzas poblacional conocida. Y en este caso las varianzas son iguales, ¿ok? De igual varianza. Muy bien, vamos a pasar entonces al segundo problema. En el segundo problema vamos a tener un muestreo a partir de poblaciones con distribución normal y varianzas de poblaciones desconocidas. Entonces, vamos a ver qué nos piden en el enunciado. Dice, un grupo de investigadores reunió los datos de amilasa en suero de una muestra de individuos sanos y de individuos hospitalizados. Deseaban saber si se justifica concluir que las medias de las poblaciones son distintas. Los datos constan de determinaciones de amilasa en suero de n igual a 15 individuos sanos. Me están diciendo que la muestra número 2 tiene un tamaño de 15 individuos. El N1, es decir, el tamaño de muestra número 1 tiene 22 individuos hospitalizados. Las medias muestrales y las desviaciones estándar son las siguientes. Aquí tenemos entonces el promedio de cada uno y las desviaciones de cada una de las muestras. Me piden que suponga, dice, los datos constituyen dos muestras aleatorias independientes, cada una extraída de una población con distribución normal. Se desconocen las varianzas de las poblaciones, pero se asumen que son iguales. Entonces, vamos a asumir que las varianzas son iguales, pero no las conocemos. Entonces, si nos fijamos acá, ¿cuál va a ser la ecuación que vamos a utilizar? Esta, la segunda. ¿Ok? Aquí donde tenemos que calcular la desviación ponderada. Muy bien, entonces pasamos acá. Como primer paso, vamos a redactar nuestra hipótesis, ¿ok? La hipótesis alterna y nula. La hipótesis nula, como siempre, vamos a indicar que hay igualdad, ¿sí?, entre las dos muestras. Entonces, x1 igual a x2. En la hipótesis alterna va a depender de lo que me pide el enunciado. En este caso me indican acá. Desean saber si se justificaba concluir que las medias de las poblaciones son distintas. Entonces aquí ya me están diciendo, quieren saber si son distintas. Por ende, mi hipótesis alterna entonces va a ser x1 es diferente de x2. Bien, el segundo paso es escoger el nivel de significancia. En este caso escogimos 5%, alfa de 5%. Nuestro valor crítico, que ahora vamos a determinar qué variable utilizar. En este caso vamos a utilizar la variable de t porque son muestras pequeñas, ¿okay?, y no conocemos las varianzas poblacionales. Entonces, vamos a calcular el valor de t crítico. Para sacar, recuerden que el valor de t crítico depende, la tabla de t depende de los grados de libertad y el nivel de significancia. Entonces, estamos viendo que es una prueba bilateral porque nuestra hipótesis alterna nos lo está indicando, es diferente ambas muestras. Entonces, va a ser bilateral y nuestros grados de libertad lo vamos a sumar aquí, que son 22 más 15 menos 2. 22 más 15 es 37, menos 2 quiere decir 35. Entonces, 35 grados de libertad para un 5% alfa bilateral. Entonces, nos dirigimos a la tabla de t.
aquí para el 30%, 35 individuos, perdón, bilateral el 0,05%. Entonces aquí voy a bajar hasta el 30. El valor que vamos a utilizar de valor de T crítico va a ser 2,042. ¿Ok? Entonces acá colocamos 2,042. Bien. Comenzamos por calcular la desviación ponderada. Aquí tienen la fórmula. Reemplazamos los datos en la fórmula y realizamos nuestra operación. Entonces nos da un valor de 38,0789. Ese valor es el que vamos a utilizar para reemplazar entonces acá en mi ecuación de T calculado, donde me piden la SP, que es la desviación ponderada. Entonces aquí reemplazo en SP, que va a ser 38,0789. Tenemos entonces el X1 menos el X2, es decir, el promedio de cada una de las muestras. Sacamos raíz N1 por N2 y N1 más N2 en el denominador. Entonces nos da un resultado de 1,8823. Entonces vamos a comparar nuestro valor crítico, en este caso 2,042, es mayor que el valor calculado. Por ende, entonces en nuestra decisión estadística vamos a aceptar la hipótesis nula. Entonces se acepta la hipótesis nula. Bien. Al aceptar la hipótesis nula, entonces vamos a redactar nuestra conclusión en base a lo que nos pide el enunciado. La media de la concentración de amilasa en suero entre individuos sanos e individuos hospitalizados es igual. ¿Okay? Entonces, entre ambas poblaciones es igual esa concentración de amilasa. Como último paso, vamos a calcular el valor de P. Recuerden que cuando estamos utilizando la variable de T, para calcular el valor de P, nos vamos a dirigir a la tabla y buscamos en qué rango cae este valor calculado, que es 1,8823. Okay. Recordando nuestro grado de libertad, que son 35, nos dirigimos aquí a la tabla de T, aquí por los 30. ¿En qué rango cae? Si nos damos cuenta, cae entre estos dos valores. ¿Okay? 1,697 y 2,042. Entonces vamos a ver. Es una prueba bilateral, es decir, que cae entre estos dos niveles de significación, 0,1 y 0,05. Entonces eso es lo que vamos a colocar acá. Sí, nuestro valor de probabilidad está en este rango de 0,05 a 0,01 y ustedes van a redactar en forma completa en su informe la probabilidad de que las concentraciones de amilasa en suero de individuos sanos sea igual a los de individuos hospitalizados va a ser mayor del 5% y menor del 10%. ¿Okay? Bien, vamos para el siguiente problema. Aquí nos indican que el muestreo es a partir de poblaciones que no presentan distribución normal. ¿Ok? Veamos qué indica el enunciado. Dice, el administrador de un hospital desea saber si la población que mantiene a un hospital tiene un ingreso medio familiar mayor que el de la población que sostiene a un hospital B. ¿Ok? Estamos comparando entonces hospital A con el hospital B. Quieren saber si la población que mantiene al hospital A tiene un ingreso medio familiar mayor que el de la población que sostiene a un hospital B. Los datos constan de que los ingresos familiares de 75 pacientes admitidos al hospital A
y de 80 pacientes admitidos para el hospital B. Las medias de las muestras son las siguientes, ¿no? X1 de 6.800 y el X2 de 5.450. Nos piden que supongamos que los datos constituyen dos muestras aleatorias independientes, cada una extraída de una población que no muestra distribución normal y con desviaciones estándar me presentan entonces las dos desviaciones estándar de cada una de las muestras. Bien, aquí como me indica, estamos tomando muestras a partir de poblaciones con varianzas diferentes, ¿ok? Con varianzas diferentes. Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación que utilizaremos? Muestras independientes con varianzas diferentes. Esta va a ser entonces la ecuación a utilizar. Perdón, esta es la misma, solamente que vamos a utilizar la variable de z porque es una muestra grande. ¿Ok? Regresamos entonces acá. ¿Por qué son muestras grandes? Ok, nos están diciendo que el hospital A tiene 75 pacientes admitidos y el hospital B son 80 pacientes admitidos. Entonces, empezamos con el primer paso. La hipótesis nula, que va a ser la de similitud, ¿ok? Y en la hipótesis alterna, que como me piden que desean saber si la población que mantiene al hospital A tiene ingreso medio familiar mayor que el de la población que sostiene a un hospital B. Entonces, en este caso va a ser una prueba de hipótesis unilateral porque me están pidiendo si es mayor. Entonces, así mismo redacto mi hipótesis alterna. Si X1 es mayor que X2. ¿Ok? Entonces, el nivel de significancia con el que vamos a trabajar, 5%. En este caso, la variable que escogemos para trabajar va a ser Z, ¿sí? Por ser unas muestras grandes y conocer la varianza poblacional. Aquí nos están dando sigma, ¿ok? Entonces vamos a trabajar con la variable de Z. Nuestro valor crítico para Z con un nivel de significancia del 5% unilateral, entonces va a ser de 1,645. Bien, procedemos entonces a sacar el valor calculado. Utilizamos esta ecuación y reemplazamos los datos. Al reemplazarlos, la operación nos da un resultado de 15,1647. ¿Okay? Entonces, vamos a comparar nuestro valor crítico con el valor calculado. Estamos viendo que nuestro valor crítico es menor que el valor calculado. Por ende, entonces aquí en nuestra decisión estadística vamos a rechazar, ¿sí? Se rechaza la hipótesis nula. Entonces, con eso redactamos nuestra conclusión. Como rechazamos la hipótesis nula, entonces vamos a decir, la media de la población que mantiene al hospital A tiene un ingreso familiar mayor que el de la población que sostiene al hospital B. ¿Sí? Entonces aquí vamos a calcular entonces el valor de P como último paso. ¿Sí? Van a calcular el valor de P dándonos una probabilidad menor del 1%, por ende, entonces ustedes redactan en su informe que es la probabilidad de que el ingreso familiar de los pacientes que mantienen al hospital A sea igual a los individuos que mantienen al hospital B es menor del 1%. ¿Okay?
Muy bien. Con eso ya llevamos 3 problemas de la práctica resueltos. Ya vieron cómo manejar pruebas de hipótesis con muestras independientes de varianza poblacional conocidas y muestras independientes con varianza desconocida. Muy bien, entonces vamos para el último problema de la práctica, donde vamos a ver muestras dependientes. Estas son muestras dependientes o comparación en parejas. Dice, los datos se obtienen sobre el mismo objeto o sujeto en 2 ocasiones diferentes. Entonces, dice, los siguientes datos muestran los niveles de colesterol en suero en 12 individuos antes y después de un programa experimental de dieta-ejercicio. Se desea saber si el programa fue efectivo para reducir los niveles de colesterol. ¿Okay? Aquí en las muestras dependientes o comparación de parejas, el número de individuos, ¿sí?, no va a cambiar. Es una sola muestra, pero se va a tomar 2 mediciones, una antes y uno después. Entonces aquí tienen los valores antes del colesterol en suero y los valores después del colesterol en suero. ¿Sí? ¿Qué fórmula vamos a utilizar? ¿Okay? Van a utilizar esta fórmula, la última fórmula, que dice muestras dependientes o apareadas. Vamos a explicarlas ahora. ¿Okay? Tienen que, desde antes y después, van a sacar la diferencia, es decir, la resta. Aquí les dicen cómo es la resta. El después menos el antes. ¿Okay? Entonces tienen que tomar aquí en cuenta el signo. Ese va a ser su valor de D, es decir, de la diferencia. Lo vamos a denotar como DI. Entonces aquí van a sacar cada una de las diferencias en los 12 individuos. ¿Sí? Luego de ellos vamos a sacar el promedio y la desviación para cada uno, para el antes y el después y el de la diferencia. Bien, entonces aquí tenemos el promedio para el antes. Ustedes van a introducir estos datos en su calculadora en modo estadístico, sacan su promedio y sacan la desviación estándar. ¿Okay? Lo mismo hacen aquí para el después, los datos de colesterol en suero después de la dieta y ejercicio. Entonces introducen estos datos en modo estadístico en su calculadora, calculan el promedio, la desviación estándar. Luego que ya hicieron eso, van a repetir el mismo proceso, pero con la diferencia. Estos datos entonces van a introducir en su calculadora, tomando en cuenta el signo. ¿Sí? Recuerden eso. Entonces van a introducir en su calculadora menos 1, más 5, menos 5, menos 27, menos 4 y así sucesivamente. Y calculan el promedio y la desviación estándar. Luego de que ya tenemos eso, ¿sí?, vamos a comenzar con la prueba de hipótesis, aplicando los 7 pasos. Entonces, el primer paso, nuestra redacción de las hipótesis. La primera, que es la hipótesis nula, siempre va a haber igualdad o similitud. Entonces vamos a indicar que los promedios antes son iguales que los promedios después. ¿Sí? Los promedios de colesterol en suero es igual al promedio de colesterol en suero después del ejercicio y la dieta. La hipótesis alterna, entonces eso va a depender de lo que nos pide el enunciado. Y decía el enunciado, se desea saber si el programa fue efectivo para reducir los niveles de colesterol. Para reducir los niveles de colesterol. Por ello, entonces, nuestra hipótesis alterna va a ser que si X1 fue mayor que X2, porque se supone que en el X2 debían de disminuir. Muy bien, entonces ya tenemos nuestras hipótesis. Entonces, escogemos el nivel de significancia con el que vamos a trabajar. Escogimos el 5% porque el enunciado no me lo da. ¿Okay?
sacamos el valor crítico. En este caso estamos trabajando con la variable de t porque es una muestra pequeña, ¿sí? Y no se conoce la varianza poblacional. Entonces, calculamos el valor de t crítico. Nuestros grados de libertad van a ser 12 menos 1, 11, ¿sí? Recuerden que son dos individuos aquí. No se suman ambos antes y después, no son 24, ¿ok? Son 12. Serían 12 menos 1, 11 grados de libertad. Y es una prueba unilateral, ¿ok? Porque me están diciendo x1 mayor de x2. Entonces nos dirigimos a la tabla de t a ver cuál es el valor con el que vamos a trabajar de t crítico. Aquí tenemos los grados de libertad 11. Nos dirigimos al 0,5% bilateral. Nuestro valor crítico va a ser 2,201. ¿Ok? Entonces, 2,201. ¿Ok? Entonces, no, perdón, era unilateral. Perdón. Sería grado de libertad 11, 0,5 unilateral, sí, 1,796. Ahora sí. Sí, está bien. 1,796. Ya tenemos nuestro valor crítico, ¿sí? Y vamos a proceder a calcular el valor calculado, valga la redundancia, el t calculado. Entonces, la ecuación sería la d, que es la diferencia, en este caso el promedio de la diferencia, 20,1667, entre la desviación estándar de esta misma diferencia, ¿sí? De esta columna donde sacamos la diferencia, por el número de sujetos, raíz de n, que es 12, ¿sí? Entonces, esta operación nos da un resultado de 3,0201, ¿sí? Vamos a comparar este valor calculado versus el valor crítico. Estamos viendo que el valor crítico es menor que el valor calculado. Por ende, entonces, aquí en la decisión estadística vamos a rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Si rechazamos la hipótesis nula, automáticamente estamos diciendo que aceptamos la hipótesis alterna. Entonces, vamos a redactar nuestra conclusión. Y es que la media de los niveles de colesterol sí redujeron luego del programa. ¿Ok? ¿Qué fue lo que se nos preguntó en el enunciado? Entonces vamos a buscar el valor de P, es decir, la probabilidad para el T calculado, 3,0201. ¿Sí? Nos dirigimos aquí, grado de libertad 11, y vemos en qué rango cae ese 3,0201. Entonces vemos que está entre estos dos valores. Está entre estos dos. Entonces mi rango de probabilidad va a ser 0,01 a 0,05. Recuerden que es unilateral. Por eso vemos esta fila. Entonces nos dirigimos acá y está entre 0, unilateral, 0,01 y 0,005. 0,05 y 0,01. Bien, entonces nos da una probabilidad menor del 1%. Redactan en respuesta completa la probabilidad de que los niveles de colesterol fueran igual a lo especificado es menor del 1%. ¿Sí? Muy bien, entonces con esto concluimos la explicación de los 4 problemas de práctica que van a utilizar. Entonces con eso se guían para desarrollar los problemas de la tarea. Recuerden, aquí tienen también las ecuaciones que van a utilizar.